Hola, bienvenidos a esta segunda parte del episodio de la verdadera felicidad. Muchas gracias por regresar al programa y antes que nada vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio en el episodio pasado. Ahí hablábamos del caso de Avicii y cómo él, consiguiendo la cima de todo lo que todos te dicen que es lo mejor que puedes alcanzar, se sentía vacío y no podía entender por qué. Se preguntaba a sí mismo: si esto no es, ¿entonces qué? Aristóteles clasificaba a las personas en 3 grupos según su concepción del camino de la felicidad. Las primeras eran las que creen que la felicidad se obtiene concediendo todo lo que el cuerpo te pide. Las segundas son las que piensan que el dinero, la fama o la popularidad es lo que trae la felicidad. Y las terceras son las que escogen el camino de la virtud, el ser plenamente humano. Y este último es el mero bueno. Vamos a hablar sobre él en este episodio. Antes de empezar, quiero que reflexiones en qué es lo que crees tú que es este camino y cómo crees tú que vas a llegar a él, para que al final compares lo que tú creías con lo que en verdad es este camino. Y bueno, es muy normal que haya cierto rechazo de nuestra parte o no entendamos cómo es que este es el camino a la felicidad, si las otras cosas se escuchan y se ven mucho mejor. Pues volvemos a lo mismo, o te llena por un momento y necesitas constantemente de ese algo para ser feliz, o te decepciona porque no es lo que esperabas. Lo que tú quieras puedes ponerlo de ejemplo, y una de estas dos cosas se va a cumplir. Si no es ahorita, a lo largo del tiempo. Y esto es porque ponemos nuestra felicidad en cosas que no deben de tenerla. Tenemos que recordar que nosotros estamos llamados a una felicidad plena y muchas cosas nos proporcionan una sensación similar. Esto no tenemos que confundirlo, nada más es una sensación de felicidad, pero no llega a ser plena. Entonces, el camino de la virtud. Sí que suena aburrido y pues muchísimo más cuando eres joven y tienes 1000 oportunidades nuevas que explorar, quieres libertad, que nadie te diga qué hacer, que nadie se meta con tus ideas, porque puedes pensar, ¿cómo van a querer cuadrarme a hacer de una manera si yo quiero ser diferente? Quiero divertirme, disfrutar mi juventud, etc. Pero te voy a decir un secreto. Este camino es, entre comillas, el mismo para todos, pero a la vez es diferente para todos. Aquí se aplica la frase de no es lo mismo, pero es igual. ¿Y por qué? Te voy a contar la historia de 2 chicos que son muy distintos entre sí y cómo ellos vivieron el verdadero camino a la felicidad. El primero de ellos se llama Agustín y era un chico como cualquiera de los que te encuentras hoy. Algo que hizo a sus 16 años fue que robó junto con sus amigos a un vecino suyo y después confesaba que tanto él como sus amigos se habían sentido bien haciéndolo, pues porque eso da adrenalina y era solo un poco de diversión. También Agustín era un chico, ya con 16 años, que tenía una obsesión con las chicas y pues las usaba como un pasatiempo. Él mismo dice que en ese entonces tenía un apetito sexual descontrolado. Se juntaba con los niños bien o riquillos de su época y le gustaba que lo vieran con la gente importante en fiestas o reuniones. También le gustaba llamar la atención y la popularidad. Más adelante tuvo un hijo con una chica y además de esta chica tenía otra amante. O sea, sí, en fin, muchas cosas, pero esto ya creo que aclara el panorama de su vida. Agustín, a pesar de tener tantos placeres, no se sentía bien consigo mismo. Algo no andaba bien. ¿Pero qué era? Pues bueno, después de muchas cosas que le sucedieron a este chico, hoy lo conocemos como San Agustín. Y a lo mejor dices, a ver,
¿Cómo? ¿En qué momento? Y sí, él, ya de adulto, se arrepintió de la vida que tenía porque se dio cuenta que eso no lo hacía feliz, sino que lo dejaba más y más vacío. Entonces se encuentra con Dios de una manera total y da el paso. Se decide por empezar el verdadero camino de la felicidad, dejando atrás todas las otras cosas que lo dejaban vacío. Ya de grande escribió un libro que se llama Las Confesiones, y en él explica su preocupación por haber esperado tanto tiempo para cambiar de vida, por haber desperdiciado todo ese tiempo y hecho demasiado mal como para poder remediarlo. Pero si supiéramos todo el bien que hizo al cambiar su manera de vivir, si supiéramos lo inmensamente feliz que fue y que sigue siendo ahora, obviamente esto no fue de una noche a la mañana, o sea, lleva su tiempo y sus luchas, pero aprendió a canalizar todos los deseos que tenía de felicidad en el único que la puede dar. Ahora que vimos este primer ejemplo, aquí quiero hacer una pausa y hacer que te preguntes lo siguiente, o más bien que pienses en lo siguiente. Cuando amas mucho a alguien, quieres lo mejor para esa persona, ¿no? Haces todo porque sea feliz. Por ejemplo, cuando cumple años y le preparas un regalo con todo tu esmero a esa persona, algo así que en verdad le guste y lo haga feliz, pues imagínate ese momento en que le vas a dar el regalo que te esmeraste en prepararle. Y luego imagínate su reacción. ¿No te da más alegría el ver feliz a esa persona? A pesar de todo lo que pudiste sacrificar para conseguir ese regalo. Ahorros, tiempo, estrés, pequeños detalles, etc. Al final, al ver que la persona es feliz, todo vale la pena. Y así es el amor. Da más alegría dar que recibir. El amor es un don, es algo que se da principalmente. Y claro, o sea, también lo recibes, pero la naturaleza del amor es dar. Entonces, Agustín vivía una vida que era solamente para ver por él mismo. Cuando decidió cambiar esto y empezar a entregarse a Dios principalmente y después a las personas cercanas a él, conoció la verdadera felicidad y empezó a darse a sí mismo, pero de una manera distinta. Era la mejor versión de sí mismo, por el bien de los demás, y sin darse cuenta, así es como empezó a ser feliz. Ahora sí, vamos con el ejemplo del otro chico, y su nombre es Pier Giorgio. No sé si lo pronuncié bien porque es italiano, pero bueno, Pier Giorgio. Él fue un chico que tenía la vida acomodada, por así decirlo, porque sus papás eran dueños de uno de los periódicos más famosos de Italia. A Pierre no le faltaba nada y podía obtener todo lo que quisiera. Es extraño porque a pesar de que sus papás no eran muy practicantes en su fe, Pierre era todo lo contrario. Antes de continuar con la historia de Pierre, quiero decirte que tristemente existen algunas personas, no todas, que son muy creyentes en Dios, pero luego andan criticando o juzgando todo lo que hacen los demás. De hecho, hay como que una página de memes que se burla de esto, ¿no? Que ilustra a una señora que es muy conservadora y publica cosas siempre diciendo de que esto es pecado, pecado, no sé qué, pecado, todo pecado, así. Entonces lo hacen a manera de risa, pero tristemente la gente se ha quedado con esa imagen de la fe. Una fe que se piensa que todos los que la practican son así, cuando es todo lo contrario. No debemos de juzgar a las personas solo porque pecan de una manera distinta a nosotros, o pensar que todo es pecado y todo está mal, así como la señora de la página, ¿no? Pues bueno, Pierre no tenía esa creencia de que considera que todo es pecado o todo está prohibido. Él no creía eso. Él no creía que todo tiene que ser aburrido para que esté bien. Por eso era un joven normal que salía con sus amigos a fiestas, aunque sus amigos recuerdan que solamente tomaba un vasito de vino. También pertenecía a distintos clubs en la universidad
y él mismo creó como una sociedad o club en su universidad que se dedicaban a hacer bromas a sus compañeros universitarios y hacerles pasar un rato divertido. Tenía un profundo amor a los pobres. Siendo de una familia de riquillos acomodada, él como quiera decidió vivir de una manera muy austera. Gastaba todo el dinero que sus papás le daban en los pobres. Incluso cuando cumplió 18 años, le regalaron un auto. Y yo no sé si todos actuaríamos como él aquí, pero bueno, él lo vendió para poder ayudar a más gente. Y todo esto, él no lo hacía solamente para entregar algo a los demás, sino que se entregaba a él mismo por entero. Otra cosa que hacía era que le gustaba mucho pasear por la montaña y siempre lo hacía con sus amigos. Cada que lo hacía se preocupaba por cada uno de sus amigos, así como de sus familiares y también de todos los pobres. En resumen, tuvo una vida de entrega. Fue la mejor versión de sí mismo, aunque siempre pensando primero en los demás. Murió muy joven, a los 24 años, y esto porque, como visitaba mucho a los pobres, pues ahí contrajo una enfermedad, la cual hizo que muriera en menos de una semana. Su funeral, cuentan que fue impresionante porque dicen que las calles de la ciudad se llenaron de gente que su familia ni conocía para nada. Y todavía se sorprendieron más los familiares cuando veían que esa gente estaba llorando, como si, pues no sé, fueran otros familiares, ¿no? Pero luego se dieron cuenta que ellos eran los pobres que él iba a visitar. Alguna vez sus papás llegaron a decir, es que nosotros no conocíamos a nuestro hijo. Después de toda esta vida de entrega, revisaron mucho como que todo lo que él dejó, ¿no? Y en una carta que escribió a su hermana, le decía, tú me preguntas si estoy alegre. ¿Cómo no voy a estar alegre cuando la fe me da el coraje para ello? Sí, estoy alegre. El dolor no es la tristeza, que es peor que todas las enfermedades. El fin para el cual fuimos creados nos invita a caminar por una ruta sembrada, sin duda de muchas espinas, pero que no es triste. Aún a través del dolor, esta ruta está iluminada por la alegría. Como decíamos, él encontró la verdadera felicidad. Recuerda que en el primer episodio decíamos que aún en el dolor puede haber felicidad. No se pelean el uno con el otro. Ahora bien, acabamos de dar dos ejemplos de dos chavos muy distintos, el uno con el otro. Esto para que te des cuenta que todos podemos tomar ese camino de la virtud y ser muy felices a la vez. Cada uno le da sus propias características a este camino de la virtud, de la verdadera felicidad. O sea, no es un camino que vaya a ser igual que el de Pier Giorgio o el de Agustín. Tú vas a tener tu propio camino porque eres una persona distinta. No tienes que dejar de ser tú para poder ir por él. Más bien, tienes que comenzar a ser la mejor versión de ti. Y la mejor versión de ti no miente, no tiene envidia, no anda buscando cuál es el último chisme, bla, 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 etc. Sí cuesta, pero no es imposible. Una chica una vez me contaba que para ella era muy difícil no vivorear a las personas de arriba abajo. O sea, ver cómo se ven y criticarlas interiormente por eso. Ella de verdad quería dejar ese hábito porque sabía que lo que tú admites en tu pensamiento hoy, mañana vas a estar hablando de ello con alguien más. Es decir, criticar a la gente con otras personas. Y esto pues es algo muy común, ¿no? Pero ella quería empezar a dejar de ver lo negativo en la apariencia de alguien y empezar a ver lo positivo en los demás. Sí fue difícil y es algo con lo que todavía hoy lucha, pero ella misma cuenta cómo pues ya lo hace con menos frecuencia, ¿no? Y esto es un ejemplo nada más, pero tú aplícalo a tus realidades. Quiero decirte también que todo esto que estás escuchando, nadie puede obligarte a hacer nada que tú no quieras. Pero lo que sí pueden hacer es darte una vista
al panorama de las cosas para que tú tomes la mejor decisión. Y esto es lo que tratamos de hacer en el podcast. Porque el mundo de hoy te dice que la verdadera felicidad está en que entre más te pongas en un pedestal a ti mismo, más feliz vas a ser. Es la cultura del primero yo, después yo y al final también yo, que al final deja más y más vacío. Si a ti te dan un carro, aunque seas una persona con mucho dinero, así como Pierre Giorgio, no creo que lo primero que pienses sea, ay, sí, déjame lo vendo para darle el dinero a los pobres. Pues no, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues tampoco serán razones malas, ¿no? Probablemente sí lo necesitas o simplemente porque cómo vas a vender algo que te regalaron, los regalos no se venden, ¿no? Quién sabe, digo, cada uno. Pero no es tanto en sí el acto de vender el carro, sino el desprendimiento que tuvo Pierre, que lo hizo muy, muy feliz. En resumidas cuentas, la verdadera felicidad se encuentra en el don de sí, en amar, en ser la mejor versión de ti mismo para los demás. Y no te preocupes, porque muchas veces nos podemos aferrar a cosas, ideas, personas, pensando que si las dejamos va a quedar ese vacío y no se van a poder llenar con nada. Pero esto está mal, o sea, es un error. Precisamente dejando eso que sabemos que nos hace mal, es como queda ese espacio libre para que llegue algo mejor. Pero muchas veces nos estamos aferrando por miedo, ¿no? Por ejemplo, esa chica, típica chica, digo, todos conocemos a una o inclusive hemos sido esa chica, ¿no? Que tiene un novio que sabe que le hace daño, pero no quiere dejarlo porque piensa que nadie jamás la va a amar de la misma manera que él. O sea, él es el único y no tiene reemplazo. Entonces se aferra a él por miedo. Pero lo que ella no sabe es que precisamente si lo deja, va a conocer al verdadero amor de su vida. O también que tiene miedo de que otra persona no llegue en su lugar y se quede sola. Qué miedo tenemos a estar solos, ¿verdad? Muchas veces necesitamos esa soledad para aprender a conocernos mejor y amar lo que somos. Principalmente para conocer a Dios y también para saber cuál es el propósito de nuestras vidas. Y una vez que ya estás indiferente a la soledad o a estar con alguien, es cuando ya estás verdaderamente preparado, preparada para tener una relación seria. Pero en fin, como la chica no quiere dejar al novio, se está perdiendo de esa oportunidad. Y este es solo un ejemplo, pero nos puede pasar con muchas cosas, ¿no? Y ya, pues, poniendo en comparación, sé que suena mucho mejor la idea de ser millonaria y tener toda la ropa que quieres, tener el último modelo de celular, carro, ser popular, tener muchos seguidores y likes, viajar por todo el mundo, que te reconozcan a donde vayas, bla, 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 bla. Pues sí, se escucha y se ve mejor, pero ponlo a prueba, experiméntalo para que tú te des cuenta de los efectos que tiene. Llena por un instante, pero luego deja vacío. Y si eso se acaba, dejas de ser feliz. Y ojo, no es que todas cosas estén mal, todo lo contrario. O sea, no es como la señora, ¿verdad? Que decíamos de que pecado, ¿quieres viajar? Pecado, ¿quieres comprar mucha ropa? Pecado. O sea, no significa que están mal las cosas o que no deberíamos de hacerlas nunca. Porque, pues, ¿a quién no le gusta viajar? ¿A quién no le gusta ser amada? ¿A quién no le gusta comprar zapatos? Digo, ni modo que andes descalza por la vida, ¿no? Necesitas zapatos, necesitas ropa, viajar, digo, pues a lo mejor no es una necesidad, pero sí te desestresa y además es un momento de pasar en familia con los que quieres, ¿no? No es algo malo. Pero no hay que poner la felicidad en esas cosas. Ahí está la clave. O sea, sí puedes hacer esas cosas, pero no hay que poner el corazón en ellas. Esa es la diferencia. Y aquí es donde yo quiero que te preguntes, ¿tú dónde pones tu corazón? ¿Qué pasa si lo pones en una persona? Es normal, ¿no? Enamorarte de alguien y querer entregar tu vida a esa persona que amas. Porque pues es lo que todos hacen, ¿no?
Ahí también se puede encontrar la verdadera felicidad. Ya vamos a entrar al tema del amor, ya vamos a entrar más a lo que es este podcast de Amar en Libertad, Amando en Libertad. Te esperamos también en el otro episodio para que sigas enriqueciéndote de todo esto que te va a ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. No dejes de escucharnos por FSM Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. ¿Y tú, te atreves a vivir en plenitud? Atrévete, amando en libertad.